por cualquier zona y te pones y recibes un montón de información sobre algo, y es también un intento de sistematizar o de poner balizas para que saber dónde movernos en este mundo que os decía de la novela negra, que ya se ha vuelto tan permeable a otros géneros, a diferentes, muy diferentes en algunos casos, modelos narrativos, y yo creo que este libro hacía falta. Hay libros en el extranjero básicamente canónicos. Recuerdo el de Mesplez, que durante mucho tiempo es el diccionario de la serie negra de Claude Mesplez, que estuvo, como sabéis, desde la primera Semana Negra muchas veces aquí, y ahora es una referencia para todos, que fue el primer gran trabajo realmente como un diccionario que se hizo en Europa sobre el tema. Pero siempre el problema de las guías de los diccionarios es que el tiempo las vuelve periclitadas muy rápido, pero hay algunas cosas que ya están ahí, que se puede añadir, pero lo que hay ya no se puede quitar, ¿no? Y el primer volumen, que era la época clásica de la novela negra y policíaca, y estaba muy bien lo de hacer esa separación. Sí. El segundo, que es el que estáis viendo, que es el de la época contemporánea, de la novela negra y policíaca. Yo cuando recibo el primero, bueno, como yo en esto llevo desde que tenía 17 años empezando a venderlas, pues ya me resulta un terreno más conocido. Me interesaba mucho el que tenéis a la vista, que era el de la contemporánea, por dos motivos. Uno, por formación, para formarme en cosas a las que no llego, por mucho tiempo que le tenga que dedicar cada año, soy incapaz de llegar. Y por otro lado, porque, bueno, uno siempre tiene un lado cotilla, ¿no? A ver qué dice esta gente de determinadas cosas y autores, a quién pone, a quién no. Más allá de ese lado, es importante ir poniendo las balizas de las cosas, ¿no? De lo que ha ido sucediendo. Estos libros son básicos para conocer el tiempo. Si por ejemplo cogéis una guía de pintura del año 1900, donde ponga la mejor pintura, la mejor historia del arte y la pintura hasta la fecha, bien, pues no sirve para nada, la podéis tirar a la basura, porque en esa historia no va a estar ni Van Gogh, ni Cézanne, no va a estar ni nadie de los que ahora nos parecen importantes. Va a haber un montón de pompiers, o sea, de bomberos, que no suenan a nada, y esa iba a ser la historia. Pero sí, eso, que no sirve para nada en el mundo, sirve para saber cómo era la sociedad en ese tiempo, y los gustos y la forma. Y en el peor de los casos, que en el mundo futuro resulte que mientras adorábamos enloquecidamente a no sé quién, el futuro dirá, Lluís Llor era el mejor, y nosotros quedaremos como verdaderos semizopencos, servirá, sí, porque sabrá determinar en el momento qué pensábamos en ese momento y cómo era la ideología de la novela negra en ese momento. Y sobre esta era la primera pregunta, que te he hecho un montón sin querer, a ver si sistematizamos. La primera es, ¿hacéis lo de Salamanca desde cuándo? ¿Cuánto tiempo lleváis? Sí. Alguna respuesta me la sé, pero si sabes que tengo que hacerlas, esa muchas, es una. Muchas. Otra es el libro en sí mismo. Sí. Empecemos por esas, para no... Bien, pues buenas tardes. Bueno, antes de nada, Ángel, permíteme que te dé las gracias por permitirme un espacio en la Semana Negra, un lugar que es importante para todos, porque nosotros llevaremos 17 años, ya te contesto a la pregunta, en Salamanca, pero Gijón lleva el doble, ha sido nuestra casa durante muchos años, ha sido el templo de la novela negra donde hemos venido a aprender, a escuchar. Y el otro día pensaba que hasta vino Manchet en la Semana Negra. Manchet, es decir, Wesley, Semionov en la primera Semana Negra, es decir que Lawrence Bloch, Paco González Ledesma, es que los muertos hemos tenido aquí enorme, ¿no? Entonces, estoy realmente muy contento de poder estar, pues en el vademecum de los festivales y estar aquí, ¿no? Y sobre lo que comenta Ángel, sobre los dos volúmenes de La quemarropa, pues yo creo que tiene una explicación muy sencilla. Tanto Jordi Canal, que no sé si lo conocéis, el director de la Biblioteca La Bóvila, la única biblioteca especializada de género negro en el Hospitalet de Llobregat, un proyecto que Jordi ha elaborado durante todos sus años de bibliotecario, con más de 3.000 libros de fondo, y yo pues creíamos la necesidad de escribir o intentar escribir una guía de género negro y policíaco, ¿no? Había los estudios, tú te acordarás, Ángel, los estudios de Salvador Vázquez de Parga, de Javier Coma,
Roma, es decir, de gente que, bueno, pues que hizo grandes ensayos en este país, pero es verdad que ahora había como una falta, ¿no?, bueno, de intentar escribir un libro que explicara pues un poco lo que es el género negro en la actualidad, ¿no? Es verdad que el primer libro fue más fácil porque era un territorio más acotado, más estudiado. Es decir, hablar al final de los clásicos norteamericanos, de Simenón y de los policíacos, pues bueno, era algo más asequible, pero la segunda parte era realmente la compleja, ¿no? Era donde nos teníamos que mojar. Yo recuerdo Paco Ignacio Taibo, en muchas ocasiones siempre le he oído decir que la novela negra es la hija mestiza de la literatura, ¿no? Y siempre que habla de eso me gusta mucho porque pienso pues realmente esa capacidad camaleónica que ha tenido el género. Y con Jordi pues nos estuvimos casi 3 años para intentar ponernos de acuerdo, después de muchísimas discusiones, de cómo tenía que ser el esquema de este libro, ¿no? Porque claro, lo complejo era hacer un esquema, es decir, en un solo esquema resumir 40 años o 50 años de literatura, ¿no? Con lo cual, bueno, una vez tuvimos el esquema sabíamos que teníamos el libro hecho, porque la dificultad era ver, por un lado, qué tipo de novela negra se estaba escribiendo, en los 70 cómo cambia el rumbo de la novela negra hasta el mestizaje, hacia diferentes transformaciones, digamos, esas etiquetas geográficas que surgían muchas veces de invenciones periodísticas y en algunas ocasiones veremos que esas etiquetas con los años perderán incluso importancia, y ver también las fusiones entre ciencia ficción, entre género fantástico. Por lo tanto, claro, era un trabajo muy complejo, y quién entraba y quién no entraba, ¿no? Teníamos muy claro pues que era una guía, tampoco era una guía para gente que no sabía nada, era una guía para lectores inquietos, ¿no? Me parece una buena definición, lectores inquietos que quieren, bueno, pues conocer un poco estos últimos, bueno, el segundo volumen, estos últimos 50 años de lo que ha sido este tipo de literatura, con los festivales también, ¿eh? Sí, porque el libro es, en ese sentido, bastante... Como objeto está muy bien, porque tiene un montón de portadas que algunas tuvimos, otras tenemos. Trata de fijar una imagen que se ha ido formando a partir de... Una imagen también gráfica que se ha ido formando, bueno, a partir del cine, de los cómics, de las portadas, de las portadas de la narrativa popular, y de alguna manera, en la medida de lo posible, en un libro así, trata de ponerse pinceladas, que a mí siempre me parece muy, muy ilustrativo, porque, por ejemplo, ahora que veo ahí a Jesús Palacios, el montón de veces que habremos hablado, otro de los lujos del periodismo cultural español, que es Jesús, habremos hablado de lo mucho que nos ha influido portadas de novelas, algunas terroríficas, pero claro, en el sentido no del modelo narrativo, sino del género, sino lo malas que eran, pero que hablamos de las portadas, ¿no?, que eran mucho mejor, y eso crea también... de hecho, hay algunos libros que parten de la propia portada al revés de lo que podría suceder. Hay muchas cosas, y este libro trata de ser una miscelánea de todo. La ideología del libro, porque evidentemente cuando tomas una mirada, la mirada en la narrativa de cualquier género o lenguaje, la mirada es la política, que no es lo mismo... Yo qué sé, en una sala de tortura, por ejemplo, imaginaos tomar la visión, el punto de vista del torturado, que la del torturador, que la del niño que está al otro lado de la pared, que es su casa, oyendo lo que está sucediendo allí. La mirada que tú uses es la ideología que tú transmites. ¿Qué tipo de mirada? Bueno, yo tengo mi opinión, pero eso no cuenta aquí porque es la tuya. ¿Qué mirada desde ese punto de vista habéis adoptado? Hay dos miradas, porque es de dos autores, pero sobre todo es una mirada puramente, más allá de ideas políticas, una mirada muy sentimental de lo que ha supuesto nuestras lecturas durante todos estos años, ¿no? Además, Jordi y yo abarcamos dos franjas de edad muy interesantes, es decir, él es un hombre de casi de 60 y pico de años, y yo soy algo más joven, con lo cual nos complementábamos mucho con las lecturas, hasta tal punto que al final en nuestras listas nos dimos cuenta pues que nos repetíamos en muchos títulos, ¿no? Pero sobre todo es... un libro, como siempre, en el cual pues hablamos de nuestras lecturas preferidas, ¿no? Algo puristas, yo creo. Creo que cada vez que entramos en el terreno del mestizaje, de la mezcla, sufríamos más para escribir esos capítulos, ¿no? Es decir, que como éramos lectores, hemos sido lectores mucho de La Cúa de Palla y de todas estas colecciones que Javier Coma nos ha
reeducado en cuanto a la novela negra, pues es verdad que cuando nos metíamos en territorios de steampunk y de cyberpunk, pues sufríamos más, ¿no? Porque es un territorio que nos resulta algo más lejano, o también porque es un territorio en el cual pues hay muchas lecturas de género negro como para abarcarlo todo, ¿no? Pero ha sido dos libros que ha sido libros de formación, es decir, de formación primero para nosotros, porque realmente, como te digo, ha sido un libro de muchísimas discusiones, que entra, que no entra, y también de selección de nombres y de portadas, porque sabíamos que las portadas en el fondo pues marcan la imagen icónica de cada década de la novela negra, ¿no? Es decir, el juego de los colores más clásicos, luego la entrada de la novela negra en los catálogos generalistas también, y sobre todo, bueno, yo me acuerdo cuando vino Jesús Palacios, nos explicó el cine, por ejemplo, casi a través de las portadas, ¿no? Es decir, cómo a través de esa imagen gráfica se puede ir entendiendo una determinada época, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, pues, creo que ese ha sido un poco el criterio, ¿no? Nos hemos dejado cosas, hombre, evidentemente, claro, es fundamental, y algún autor que podía haber entrado y no ha entrado, pero sí que creo que es una guía que resume muy bien, o creo que casi están todos los que deberían de estar, ¿no? Creo que nos hemos dejado poca gente. ¿En qué, cómo os repartisteis el trabajo? ¿Estabais, repartisteis esto tú, esto yo, o una vez, cómo fue el método de trabajo? Bueno, Jordi, que es un tipo súper simpático, formadísimo y estupendo, le hemos puesto una cruz enorme por no haber venido. Por eso sí, que ya quede tiene, claro, eso ya lo va a tener para toda la vida, esta mancha. Pero esperemos que vuelva para limpiarla. Exactamente. Encuentra cosa de estas de limpiar rápido. El proceso de escritura, sí, el proceso de escritura ha sido muy atractivo, porque nos repartimos los capítulos, pero sabíamos que esos capítulos luego tenían que tener el visto bueno del otro. Es decir, esos capítulos tenían que tener una revisión, una reescritura, y eso nos ha originado en algunos casos conflictos y en algún caso hasta pelea. Nos hemos peleado. Estuvimos una semana sin hablarnos, por ejemplo, porque nos enfadamos sobre el episodio del Femicrime. Os recordáis muy bien que la etiqueta Femicrime es una etiqueta que está ciertamente hace poco de moda, ¿no? Por literatura escrita por mujeres. Bueno, la perspectiva mía y de Jordi sobre el Femicrime era muy dispar y nos discutimos, nos enfadamos, tuvimos una semana, pero ya está, una semanita. Fue una cosa muy cortita y luego ya nos volvimos a llamar, nos dijimos que nos queríamos mucho, pero es verdad que escribir a cuatro manos un libro de estas características, una persona sola, hubiera sido un trabajo muy duro, ¿no? Es decir, ya es un libro duro, un ensayo, pero hablar de tantas lecturas, de tantos subgéneros, hablar hacia dónde camina el género negro y policíaco, pues a cuatro manos ha sido mucho más divertido. Y el ensayo, pues discutido, el ensayo entre amigos, el ensayo con un buen whisky, con un buen gin tonic, hablándolo los dos, pues lo hemos pasado muy bien. Yo creo que es la gran lectura, nos hemos divertido mucho escribiendo estos libros, y cada página, cada imagen, cada pequeña anécdota está muy elegida, muy pensada, y sobre todo queríamos hacer también, y perdóname Ángel, un libro divulgativo, un libro que no fuera un tratado en el cual, pues aquel tratado universitario pesado de comas y subordinadas. Queríamos que fuera un libro accesible para todo el mundo, que la gente pues le entraran ganas de leer un determinado subgénero o una determinada etiqueta. Y bueno, y creo que los lectores, por las opiniones que hemos ido teniendo, pues bueno, pues es una guía realmente, es una guía de la novela negra y de la novela policíaca, que además también, hablando de novela negra y novela policíaca, el tema de la etiqueta también nos supuso un problema, porque sabes que los franceses tienen muy claro el polar, los italianos tienen muy claro el giallo, y también teníamos muy claro pues cómo debíamos llamarle a un tipo de literatura que se le intentó llamar criminal en su momento, etiqueta que no conseguimos ni con Román Gubern, ni con Javier Coma, ni con Salvador Vázquez de Parga, y que se ha quedado ahora en negra y policíaca. Bueno, pues había un poquito que matizar, que explicar diferencias entre una y la otra, que parecen muy sabidas, pero que es verdad que no, que han ido evolucionando, han ido teniendo sus propios hijos mestizos, y bueno, y creo que hasta hoy resume muy bien lo que ha sido el género, ¿no? Veremos cómo evoluciona, ¿no? Sí, las palabras que nunca son inocentes. Eso es. Y las definiciones, por ejemplo, en Argentina llaman un escritor de policiales, que quiere decir cualquier cosa. Ahí está Rodolfo Walsh, y ahí está en Argentina, pues no sé, pues imaginaros. Sí. Eso, sí, por decir algo. Entonces, que no tienen nada que, o sea, que dices tú,
y que no sirven en absoluto, que en nuestro idioma, que es el mismo, en el castellano no sirven, o en el argentino, en el español, como lo quieras llamar, no indican nada, ni lo mismo, ¿no? Y esa es la primera cosa que sucede mucho en los géneros, que es que somos incapaces de saber. Esto, por ejemplo, en la ciencia ficción está muy claro. Se llegó a la conclusión de que ¿qué es ciencia ficción? Todo lo que uno considere que lo es. Porque, claro, si no es imposible. Y la serie negra, como es a la novela negra, como es algo que triunfó, o sea, como marca, es como Tinto de verano, ya triunfó. Pues esto es igual. Entonces ya ahí entra cualquier cosa, o novela gráfica, ya entra Spider-Man y el arte de volar de Altarriba que estaba aquí, no tiene nada que ver, pero funciona. Y de alguna manera este tipo de libros, que lo has dicho y lo has apuntado y me parece muy interesante, que es divulgativo. Porque el problema es encerrarse, tú lo sabes mejor que nadie, es encerrarse en la universidad y escribir el metalenguaje universitario, que no vas a ninguna parte con él más que que se continúe, ¿no? Dando vueltas a la noria. Pero que me parece muy interesante esto, sobre todo porque yo, que soy muy poco fan de los libros de Vázquez de Parga y de Coma, que considero que fueron importantes en la época, pero que no son ventanas, son puertas que se cierran, cerraban, eran muy amigos de cerrar, y lo que hay que hacer, este libro es una ventana, y eso es mucho, hemos avanzado mucho en estos 34 Déjame años, que te diga una cosa, Ángel. 40, ¿no? La frase que partió del segundo libro, el segundo libro tuvimos, a partir de una frase de Vázquez Montalbán, en el año 89, Vázquez Montalbán se fue a Granada y anticipó, que ahora es lo que tú dices y viene muy al caso, que el futuro de la novela negra era dejar de ser literatura de género, ¿no? Y ahí estaba la clave del libro. Ahí sabíamos que con esa frase teníamos la clave, es decir, lo que había que hacer no era cerrar, era abrir. Y entonces ahí queda un género abierto, poliédrico, con unas características muy peculiares y muy marcadas históricamente, pero que la literatura renueva, amplía, y ahí está el secreto del éxito, ¿no? Y por lo tanto, por eso, es que me ha venido ahora a la cabeza esa frase, que era muy importante. Eso es básico, ¿no? Sí, de Montalbán, que en esto tenía la cabeza, muy, clara, ¿no? Muy granchiano, tenía la cabeza, y yo lo recuerdo aquí, en el año 90, aquí hubo la tercera Semana Negra, hasta de la Rula para allá era Semana Negra, y no había carpa en esta historia, en contenedores de Renfe. Ahora sería impensable que ahí te dejasen tirar un contenedor de Renfe que pesaba 20.000 kilos solo el contenedor. Y recuerdo en uno de esos contenedores, de espaldas al edificio de Paquet, a Montalbán, que dio una charla que está recogida en un libro que editamos de conferencias de ese año, creo que medio inencontrable ya, donde hablaba del asunto, de este asunto, habla en concreto, ¿no? Y él decía ya que esto de la novela negra era un invento, como lo estábamos haciendo. Que eso no existía, esto era un invento que estábamos haciendo. O sea, que vete a saber para dónde iba, porque la novela negra estaba en la marginalidad de la literatura. Eso es. Y ahora está en la centralidad. Esa es la base de qué ha pasado en estos 30 años. ¿Por qué? Porque los escritores que venían, y este es un ejemplo, la Semana Negra, lo que nos decían, 30 escritores que venían en aquella época, le parecía que era imposible juntar 30 escritores, hay que pensar en la España de ese momento, y encima de policíaco, o sea, de esta basura que lee esta gente. Y claro, es curioso porque a poco que pensasen algunos, deberían pensar que Asesinato en el Comité Central ya estaba escrito. Claro. Y lo que cuenta Asesinato en el Comité Central de Vázquez Montalbán, que es serie negra en tanto en cuanto está Carballo, pero que el resto es el troceo que iba a haber en el Partido Comunista de España, donde el malo va a ser la socialdemocracia, que se los va a cargar, coño. ¿Qué es eso? No lo estaban viendo. Claro. Pero ahora el mayor de los éxitos es que algunos autores de la novela más experimental española de final de los 60 estén haciendo muy malas novelas policíacas. Eso es un éxito del género. Exactamente. Y que ha llegado ahí. Pero por eso te digo que este libro, la ventaja que tiene es que abre campos. Es decir, esto es la novela mediterránea, que yo ya no sé si existe o existirá, existió sin duda, pero existió, ya no existe. Pero que era un momento concreto, y tú abres, eso puede ser, cuentas, ¿no? Y esa parte yo le imagino contada por Coma, y eso está cerrado, claro, porque es como ¿cómo definirlo? Era muy el cierre categorial. Sí, o sea, la novela buena era la novela americana, y a partir del año 55 ya no había existido nada bueno, era todo malo. Claro. Entonces, esta idea
que nos permitió conocer a gente. La Cua de Palla es el ejemplo. Sí. Él solo publicaba novela negra clásica de los años 20 a los años 60. El resto no le interesaba. Porque no sabía leer inglés. Claro. O sea, Rodolfo Walsh creó Tiempo Contemporáneo, claro. O sea, creó la serie negra porque él era el traductor, era un trabajo y él lo cuenta Piglia, que él se leyó 300 novelas americanas y dijo, coño, hay 30 que es alta literatura, voy a publicarla. Pero es que él lo leía y encargaba a traducir. A Walsh, por ejemplo, tradujo los cuentos de Chalmers, que son maravillosos en edición de Tiempo Contemporáneo. Sí. Como lo dice siempre, no usaba calcetines, usaba medias. Entonces decía, se puso las medias, Philip Marlowe, y decía, pero este tío se pone medias y tal, ¿no? Pero esa parte es una parte de que a mí me parece que fallaba en Coma. Coma leía a través de traducciones francesas. Eso ya viene mal de base. Pero así todo nos enseñó, que yo es la parte que reclamo ¿no? Y tal. Pero el siguiente paso, para él ya no existían. Jerome Charing, Mark Bain, toda esa gente que son maestros, no existían. Y olvidados y poco publicados. Sobre todo nos dimos cuenta que a partir de los 70 sucedían muchas cosas, ¿no? Porque la muerte de Agatha Christie, el final de Simenon, el final de Chester Himes, marcaba como un entrepaso entre el final del periodo clásico y el principio de algo, ¿no? Y fueron los latinoamericanos los que nos hicieron ver o entender a través de la parodia, a través de la reescritura, a través de todo aquello de Martini, de toda la recuperación de lo que serían los mitos norteamericanos, que estaba empezando algo nuevo, ¿no? Y que no nos olvidamos de lo que venimos, pero vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el capítulo del neopolicial marca un punto de inflexión, no en el sentido de originalidad, que hay cosas que evidentemente se han dicho y se han escrito y hay gente mucho más cualificada que nosotros para hablar de ello, pero sí es verdad que esa escuela del neopolicial marca tendencia, ¿no? Y marca tendencia en todos los sentidos, por recuperación de clásicos, por denuncia de dictaduras, por el principio también de no ser mediterráneos, pero hacer en muchas ocasiones lo mismo que los mediterráneos. Y bueno, y a partir de ahí se crea una nueva era de la novela policíaca y de la novela negra, que había que dividirla evidentemente en esos dos volúmenes, que Claude Mesplet solo pude leer el primero. Yo tenía mucho interés en que leyera el segundo, porque él era un hombre también muy abierto, sí, y con una gran capacidad de ruptura de fronteras, y lo veía así, pero el segundo volumen evidentemente pues, no lo pudo no pudo verlo, sí. Hubiera sido estupendo que él estuviera aquí hoy. Porque es un maestro para nosotros, ¿no? Es decir, Claude Mesplet es el maestro. Es complicado, sí, él verdaderamente lo es. ¿Qué apuestas hacéis en el libro, en este segundo volumen? De alguna manera... ¿Ya? Sí, nos acabó. Bueno. Pues nada, yo voy a recomendar ampliamente el libro y vamos a hablar de qué apuestas, de qué literarias, por dónde veis que van los tiros. Si lo puedes hacer en un minuto y corremos. Bueno, un poco lo hemos hablado, ¿no? Yo creo que uno de los puntos fuertes de hacia dónde vamos es al hibridismo, ¿no? Que a mí es algo que me apasiona cada día más, ¿no? La mezcla entre las diferentes narrativas populares que se van retroalimentando y que van a ir, y que en el fondo esto es el juego de la literatura, ¿no? Continuar evolucionando y tener claro lo que decía Claude Avelin en el libro, que no hay géneros malos, sino escritores malos, ¿no? Sí, exacto, es lo mejor. Tenemos una charla mañana pasado titulada Malos géneros, pues, así que no os lo perdáis, que vamos a hablar de ello. Este libro, para los que queráis bucear, señales de viaje, de la novela negra, estos dos volúmenes, que son uno en realidad, son básicos, es lo que hay ahora, lo que tenemos en este país, así que os lo recomiendo a todos. No estoy de acuerdo con todo lo que se dice de algunos autores en el libro y tampoco, pero me parece que es inevitable y necesario. Muchas gracias. A Jordi no se las quiero dar, así que no venga a recibirlas en persona. Pero a ti, Alex, muchísimas gracias por hacer el libro, por estar en esta Semana Negra, presentar. Fue maravilloso encontrarte la primera vez en Salamanca y luego aquí. Y bueno, es el comienzo, no ya de una larga amistad que ya viene de lejos, sino de que... de eso decir, cielos, pero aquí se juega, vámonos, cierren este tugurio. La Semana Negra continúa, muchas gracias. Va a estar firmando libros en la caseta de allí,
de firmas en unos minutos.